Saludos y bienvenidos a Mangas Verdes. Aquí estamos de nuevo esta semana. Venimos a contaros un montón de cosas relacionadas con medio ambiente, con naturaleza, con sostenibilidad, con agua, con recursos naturales, bueno, con todo lo verde. Esta semana, como siempre, con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción, el saludo de Pedro Pablo May. Hoy queremos comenzar nuestro programa hablando de un libro, hablando de Remover la Tierra, de Sigilo Editorial, un libro del abogado ambientalista Antonio Sánchez Gómez, un texto que habla de un conflicto que, por desgracia, es bastante común en Iberoamérica en general y, bueno, en el caso del libro, en Bolivia en particular, donde está ambientado. Es ese conflicto que enfrenta los intereses de grandes compañías mineras con las comunidades indígenas de las zonas donde explotan o quieren explotar sus yacimientos y a las que acaban haciendo la vida imposible en la mayoría de los casos. No solamente a las comunidades, también a la naturaleza del entorno. Así que, lo primero de todo, bienvenido, Antonio, al programa. Hola, buenos días, Pedro Pablo. Bueno, no es el primer texto que escribes, ya en su día publicaste Derrotero, un river trip que relata tus experiencias con los mecheros de la muerte en la Amazonía ecuatoriana. ¿Puedes hacernos un rápido recordatorio de este libro? Sí, Derrotero era una novela que surgió a raíz de mi experiencia como abogado para la Unión de Afectados por Tesaco, que es una organización que lleva muchos años luchando en la Amazonía ecuatoriana contra la contaminación petrolera y en este caso, se narraba las peripecias de una serie de defensores ambientales que acosados por este tipo de empresas extractivistas. Tú lo has vivido de cerca porque hay gente que no solamente se está destrozando la naturaleza, hay gente que está muriendo precisamente por esos intereses económicos que hay por la zona. Sí, tanto allí en Ecuador y en concreto en la Amazonía ecuatoriana, la actividad petrolera lleva muchos años contaminando el aire, del aire pasa al agua y de ahí pasa a los cultivos y al ganado y matando a gente por cáncer, ya que el benceno y el metano, que son dos potentes cancerígenos, acaban en la dieta habitual de la gente que vive allí, que no tiene otra alternativa alimentaria. Y apenas hay datos de esto, pero una vez que se está allí, se vive allí, la realidad es palpable, vaya. Bueno, del Ecuador pasaste a Bolivia. El tema sigue siendo el mismo, aunque los países sean diferentes. Esa explotación de recursos naturales a costa de la población local, ¿no? Sí, en Bolivia trabajamos con la organización Cenda para poner una demanda contra la contaminación minera que se da en Oruro, en los Andes bolivianos, en concreto en defensa de una comunidad andina, de la IU de San Agustín de Puñaca, que lleva muchos años sufriendo los vertidos mineros en la cuenca de sus ríos. Esta comunidad vivía a orillas del lago Popo, que es el segundo lago más grande de Bolivia después del Titicaca, y que a día de hoy está extinguido por efectos del calentamiento global y también por el añadido de esos vertidos mineros que se vierten sin control alguno. Esta comunidad vivía pues de la pesca, de la agricultura y de la ganadería, medios tradicionales de vida, que han sido totalmente cortados por esa contaminación de metales pesados que inyecta la minería en su territorio. Y prácticamente toda la comunidad emigró y solo quedan allí las personas mayores que están enfermas, en su mayoría precisamente también por la acumulación de esos metales pesados, ¿no?, en sus organismos. Hay que decir que el texto de Remover la Tierra se lee bastante bien. Es una crónica de viajes muy periodística, interpolando información de todo tipo, entrevistas, datos históricos de contexto y además no te ahorras expresiones locales también. ¿Cuál fue tu labor exactamente allí, más allá de dar testimonio de lo que estaba ocurriendo? Sí, yo fui a redactar la demanda que se interpuso ante el Tribunal Primero de Oruro y el recurso ante el Tribunal Constitucional, que finalmente se ganó. Se reconoció en el Tribunal Constitucional de Bolivia la violación de derechos al agua y a la soberanía alimentaria de este pueblo. Sin embargo, no se ha acabado de ejecutar las medidas de remediación que dictó el tribunal. Y en ese tiempo que iba teniendo libre entre que se producían los juicios, recursos, monitoreos que hacíamos con la organización y con la comunidad, pues iba visitando otros territorios y otros defensores enfrentados a la minería en otros lugares del país, en la Amazonía, en el Chaco, en la Chiquitanía.
y recogiendo sus testimonios. Básicamente se trataba de dar voz a esa gente, ¿no? Y comprobando básicamente que todo se replica en los diferentes territorios, ¿no? Tanto si se trata de minería legal como minería ilegal, al final lo que esta actividad sin control deja es bueno, pues pasivos ambientales, como bien tú decías, y un reguero de enfermedades, ¿no? Hay que referirse a estas empresas, son norteamericanas y canadienses en general, las mineras que están horadando toda América, ¿no? En Bolivia en concreto hay muchos tipos de minería. Hay minería estatal. De hecho, la principal actora que hay en la zona que trabajamos nosotros es la empresa Guanuni, que es la minería de estaño más grande de Latinoamérica. Sí. Y esta es estatal y aunque sea estatal no cumple ella misma con los propios preceptos legales del gobierno boliviano. Hay también mucha minería cooperativista, mal llamada cooperativista, porque en realidad hay empresarios detrás de estas cooperativas, de estas supuestas cooperativas, que son más pequeñas, pero que también vierten muchísimos metales pesados sin control a los ríos y a las cabeceras. Y hay transnacionales, hay muchas transnacionales, sí, canadienses, americanas, australianas también, que no por ser legales y más grandes son más rigurosas en el cumplimiento de la normativa ambiental. Este trabajo, la verdad es que es necesario, este tipo de denuncias, este tipo de labor que llevas a cabo. Bueno, tú y varios abogados ambientalistas que estáis casi como unos pequeños Davides frente a los Goliaths de la zona. Lo que pasa es que me da la impresión de que debe ser muy frustrante lo que contabas. Ganas el caso en los tribunales, pero luego eso no se ejecuta. Sí, esto es una realidad que estamos viendo que se da cada vez más a menudo, efectivamente. Hemos comprobado que el lobby corporativo transnacional, como ya no puede presionar tanto a los jueces, porque de vez en cuando salen jueces independientes y dictan acorde a derecho de sentencia, a quien presiona es al gobierno de turno, Sí. para que no ejecute esas sentencias. Ha cambiado un poco la estrategia del corporativismo y van a intentar que no se ejecuten esas sentencias. En muchos casos, lamentablemente, lo están consiguiendo. ¿No hay una manera de llevarlo más allá? No sé, de llevar la denuncia más allá de lo que es lo que son los tribunales nacionales. Este caso, posteriormente y ante el incumplimiento del gobierno, fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en unas sesiones en Washington, que dictaminó que efectivamente se estaba dando este incumplimiento de sentencia, de ejecución por el gobierno boliviano, pero fue una resolución simplemente simbólica, digamos, no impelía al gobierno boliviano a cumplirla y ahí quedó todo. Bueno, en ese sentido, creo que libros como este, como Remover la Tierra, son especialmente importantes por lo que suponen de denuncia y de conocimiento del caso, más allá de las circunstancias del país en concreto. En el volumen recoges fotografías de algunos de los personajes, de algunos de los caracteres que has tenido oportunidad de conocer allí mismo, en Bolivia. ¿Alguna de estas personas te ha llamado especialmente la atención, no sé, por su compatibilidad o por su manera de ser o por cómo afrontan este problema? Mira, casi todas las personas que aparecen en las páginas del libro, bueno, a mí me resultan admirables. Son gente muy sencilla que está luchando por su territorio sin saber realmente que son defensores de territorio, simplemente porque Sí. están defendiendo la tierra donde han vivido siempre. Y en muchos casos están criminalizados, perseguidos, hostigados. Y no dan el brazo a torcer. Llevan muchos años con esto y la verdad es que es muy admirable porque representan lo que no conseguimos en los tribunales, muchas veces lo están consiguiendo la resistencia local, ¿no? La Sí. resistencia civil. Uh-huh. En tu trayectoria como abogado ambientalista, ¿cuál es el mayor éxito que recuerdas haber tenido? Aunque luego no se ejecute, pero bueno, por lo menos digas, oye, mira, yo he hecho todo lo que he podido y efectivamente he conseguido esto, luego ya más Sí. está fuera de mi Bueno, el alcance. caso de Bolivia, del Ayllo de San Agustín de Puñaca, es muy paradigmático porque el litigio ambiental muchas veces ya va más allá de lo judicial, ¿no? Al principio
yo me acuerdo cuando nos encargaron la organización poner la denuncia que buscábamos en Google Ayu de San Agustín de Puñaca para empezar a obtener información y ni siquiera no sabían nada en Internet, no sabía ninguna noticia. Ahora está en todos los medios internacionales y se ha puesto el foco, ¿no?, mediático los habitantes de la comunidad, y se les ha empoderado y se les ha reconocido con premios internacionales y se han sido escuchados, por lo menos, ¿no?, internacionalmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, por lo menos poner en el mapa el asunto, estas vulneraciones de derechos más allá de lo judicial, en conjunto con la comunidad, siempre es un éxito. ¿Estás trabajando en algún nuevo caso ahora mismo del que se pueda hablar? No, ahora estoy en España de vuelta y en contacto con la organización boliviana para volver allí cuando se pueda. Yo sé que la situación evidentemente no tiene nada que ver, pero ¿aquí en España te has encontrado casos parecidos? Bueno, sí que tiene bastante que ver, ¿no? Ahora toda esta ola de intentos de prospecciones mineras que hay en España, al final tiene muchos paralelismos, ¿no?, con lo que pasa en Latinoamérica desde hace muchos años. Intentar convencer a las comunidades, a los pueblos, con promesas de bonanza económica, de trabajo, cuando en realidad lo tenemos más que visto, la riqueza se lo llevan muy poquitos y en el territorio en el que actúan las mineras al final solo quedan pasivos ambientales y eso que hablábamos, enfermedad, y cortan los medios tradicionales de vida porque contaminan todo el territorio y otros medios nuevos como puede ser el turismo, que se está dando ahora tanto en las zonas rurales, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante que miremos lo que está pasando allá para prevenirnos de lo que pueda pasar acá. Esa es una buena reflexión. Remover la tierra, de Sigilo Editorial, de este abogado ambientalista, Antonio Sánchez Gómez. Gracias por habernos acompañado en el programa hoy. Muchas gracias a vosotros. Mangas Verdes, mantén el optimismo. Bueno, pues nos vamos a Galicia. Nos vamos a Galicia porque la próxima semana se presenta en Casa Ría, en Santiago de Compostela, un proyecto que se llama Guardabosques. Es una iniciativa con un triple objetivo declarado: cuidar la tierra, cultivar el pensamiento crítico y construir comunidad. La verdad, no sé cuál de los tres elementos es más importante. La idea es recuperar la aldea de Donelle, en Lugo, en plena Ribeira Sacra, para lanzar este proyecto. Un proyecto que, como digo, tiene la intención de dejar huella y del cual nos va a hablar ya uno de sus impulsores, que es José Vicente Barcia. Le tenemos con nosotros en el programa. Bienvenido, José Vicente. Bien hallado, buenos días. Bueno, no sé, hablaba de ese triple objetivo, no sé cuál de los tres es más importante. Desde el punto de vista medioambiental ya sabemos que es cuidar el entorno, pero vosotros tenéis unas miras bastante amplias, ¿no? Sí, este es un proyecto de la cooperativa ECO, y es un proyecto que tiene mucho que ver con la propia filosofía del resto de proyectos de esta cooperativa, ¿no?, que es hacer cosas buenas a partir de la voluntad ciudadana. Sí. Entonces, de lo que se trata en este caso es de la rehabilitación de una aldea que estaba derruida, no abandonada, pero sí deshabitada, y rehabilitar esa aldea para crear un proyecto, por una parte, de custodia del territorio. De hecho, estamos adquiriendo los bosques y prados de alrededor para que jamás puedan ser talados, aunque sí gestionados, lógicamente. Por otro lado, Donelle es un guardabosques, es un centro de formación sobre economía, ecología, derechos humanos, arte, cultura, feminismo. Y, por otro lado, es un espacio en el que poder quedarte, en el que poder pernoctar, en el que poder comer, para tener una experiencia realmente sostenible a partir de eso que nosotros hemos dado en llamar turismo de lluvia, ¿no? Sí. Es decir, vente con tu comunidad, no va a haber ninguna pantalla en el centro, digamos, en el espacio, encuéntrate contigo mismo y disfruta de una naturaleza que en buena medida está bastante intocada aún, ¿no? El proyecto se va a presentar ese día 22, pero lleváis tiempo ya trabajando con ello, ¿no?
Sí, llevamos más de 2 años con Manuel Viéitez, que es nuestro arquitecto. Llevamos en el concello de Sober, en el municipio de Sober, en la aldea de Donelle, desarrollando todas las obras. La obra es una obra de rehabilitación en la que hemos tenido en cuenta sobre todo criterios de arquitectura bioclimático y de arquitectura tradicional de la zona. A partir además de una cuestión que para nosotros y nosotras es súper importante, que es habitar el espacio, no colonizarlo, ¿no? Entonces, el proyecto no es un proyecto extractivista, no es que vengamos los de fuera para sacar cosas del espacio, sino que estamos fijando economía en la zona, en un espacio, en una Galicia que se ha considerado históricamente como vaciada o en una España vaciada, ¿no? Bueno, pues a partir de los propios recursos constructivos de la zona hemos rehabilitado esto, siendo nosotros y nosotras mismas los promotores y las promotoras de la propia obra, ¿no? Lo que tenemos son más de 1.100 metros cuadrados de edificación con piedra, madera y cristal, con un nivel de paisajismo insertado en la propia naturaleza, coherente con la naturaleza que queremos cuidar precisamente. Y luego con una salvedad también, que es que cuando algún equipamiento que solamente se utiliza pues para el turismo, que no es el caso nuestro, normalmente se pone en marcha, lo que hace es que expulsa a las pequeñas iniciativas económicas que había en esa zona, ¿no? Nosotros y nosotras justo lo contrario. Es decir, nosotros tenemos una maravillosa relación con Jubén, que es el pastor de las vacas cachenas, con Elías, que es el alfarero del lugar, o con Modesto Trigo, que es el pintor de la zona más importante y conocido, tiene su propia casa museo a menos de 1 kilómetro de nosotros y de nosotras. Y juntos pues somos auténticos amigos y aliados estratégicos, ¿no? Hombre, lo que me parece además interesante es que contáis con el apoyo de la gente para haberlo sacado adelante. Tenéis un crowdfunding también para ello. Bueno, no es exactamente la fórmula el crowdfunding. Nosotros a la hora de desarrollar este proyecto, que es un proyecto que en mercado costaría unos 3 millones de euros, casi 3,5, y que sin embargo nosotros lo estamos consiguiendo sacar una rehabilitación entre 1,3 y 1,5 millones de euros. ¿Ese dinero de dónde sale? Pues la parte principal es de los fondos de la propia cooperativa de ECO, que ha hecho una apuesta estratégica. Eso por un lado. Por otro lado, más de 200 personas han hecho inversiones en ECO. Esas inversiones no son a fondo perdido, no es que la gente done dinero, sino que hace una inversión que puede ser, pues tenemos inversores de 100 euros hasta inversores de bastante más dinero, ¿no? Y por esa inversión tú tienes un beneficio. El beneficio puede ser económico y también en especie, ¿no? En clave de cuando vayas allí, pues tendrás importantes facilidades y descuentos, ¿no? Y la tercera pata de nuestra financiación es que Guardabosques, el proyecto Guardabosques, ha sido valedora de reconocimiento económico de financiación Next Generation, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué significa al final? Pues al final significa que tenemos una visión económica que para poder soñar tenemos que tener los pies en la tierra, y que la visión económica que tenemos pues es muy reticular socialmente y está apoyada porque es un proyecto pues bueno, muy sólido, y donde hay personas además de importante prestigio implicadas, ¿no? Dentro de nuestro consejo asesor pues está desde el antropólogo Yayo Herrero hasta Fernando Valladares, hasta Amador Fernández Sabater, el filósofo, hasta el actor Pepe Villuela, ¿no? Es decir, que tenemos una grandísima, hasta Joaquín Araujo, el naturalista, o sea, que tenemos una grandísima variedad de gente que nos apoya, ¿no? Y que está con este proyecto. Me acabas de pisar la pregunta, porque te iba a hablar ahora precisamente Sí. de esos cursos que abriste tú, y que Sí. incluía pues a estas personas, a Joaquín, a Pepe Villuela, etcétera. El próximo creo que es de Quique Gallardo, ¿no? El herbario comestible. En O sea, mayo. ese ya se produjo. Ah, ese ya está. Sí,
se produjo con muchísimo éxito. Fíjate que nosotros y nosotras lo que intentamos es mezclar concienciación con placer y con experiencia, ¿no? Entonces, pues desde el curso de cómo utilizar el humor ante el momento de los autoritarismos y de los monstruos, que fue un curso maravilloso que hizo Pepe Villuela, hasta un curso sobre cómo aprender, qué cosas aprender de la profundidad de los bosques, que nos lo dio Joaquín Araujo, o Yayo Herrero, con toda esa visión ecosocial y ecofeminista, ¿no? En el sentido de poner alternativas que nos saquen de ese bloqueo de la desesperanza, ¿no? Es decir, que hasta cursos literarios, no solamente los hacemos nosotros y los organizamos nosotros desde Guardabosques, sino, por ejemplo, en el caso de Fuente Taja, que es además de una editorial, es una de las principales casas de cursos de literatura, pues también han hecho cursos con nosotros, sí. ¿Este proyecto es exportable a otros puntos de España? Este proyecto es exportable a otros puntos de España, pero tenemos que afianzar primero la visión de Guardabosques aquí y ahora, ¿no? En Galicia. Nosotros somos una cooperativa que tenemos más de 20 años, tenemos una comunidad de entre 4.000 y 5.000 personas de pequeños y medianos inversores. Siempre hemos estado vinculados a movimientos sociales, al movimiento vecinal, al movimiento ecologista, al movimiento solidario. Vamos paso a paso. Es verdad que nuestros pasos son importantes. No creemos en la especulación, sino que creemos en la acción coordinada y sólida que nos posibilite soñar, pero con los pies en el suelo. Por ejemplo, una de las últimas campañas que hemos hecho ha sido la campaña de apoyo a la flota Sumund Global de ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? Bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros y otro de los productos que teníamos que era instalaciones solares fotovoltaicas que generan electricidad que el sistema eléctrico te tiene que comprar, pues lo que hicimos fue una de nuestras plantas ponerlas a disposición de esta flotilla, ¿no? De tal manera que hemos contribuido de una manera importante económicamente a apoyar que esa flotilla pueda desarrollar su papel. Uh-huh. De acuerdo, pues ahí queda ese proyecto y vamos a ver si tiene éxito. Esperamos que sí y que sea solamente el primero de una larga serie en el mismo sentido, porque necesitamos este tipo de iniciativas. Gracias, José Vicente Barcia, por habernos acompañado. Muchísimas gracias y el éxito es existir ya. Mangas Verdes, ilumina el día. Bueno, esta semana hemos tenido también unos premios importantes, los de la Sociedad Geográfica Española, que se entregaban, llevan cerca de 30 ediciones casi, para personas y entidades vinculadas al viaje, la investigación geográfica, la exploración, la aventura, un contacto muy estrecho con la naturaleza. Está bien recibir uno de estos galardones, pero está mejor dedicarse a las actividades por las cuales se puede optar a los mismos. Entre los premios de este año, pues tenemos el de comunicación para el divulgador Javier Peña, el creador de Hope, el internacional para el alpinista Denis Unucco, el de honor para el buque de investigación oceanográfica Hespérides, o el viajero del año para la bióloga Ariadna Machó, que es investigadora del Departamento de Ciencias de la Tierra del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y que hoy tenemos en el programa. Bienvenida con nosotros. Hola, buenos días. Y enhorabuena por el premio, por cierto. Gracias. Bueno, tienes un currículum bastante amplio de exploraciones por el mundo. No sé si se puede resumir en unos segundos. Bueno, digamos que he trabajado en el Mediterráneo profundo, en el Atlántico profundo y ahora en el Pacífico profundo desde hace muchos años. Me falta el Índico y, bueno, los polos. Hablemos de ese concepto de océano profundo. Me imagino que te refieres un poco a las zonas más, valga la redundancia, profundas del océano en busca de nuevas especies y en busca de montañas submarinas, ¿no? Sí, a ver, nosotros trabajamos sobre todo entre los 200 metros y más allá. O sea, trabajamos normalmente hasta los 3.000, pero bueno, ahora, por ejemplo, vamos a empezar un proyecto que ya llegamos a los 5.000. Y lo que hacemos, en realidad, es evaluar, ¿no? Somos equipos multidisciplinares, entonces lo que vemos es
qué hay, quién vive ahí, en qué estado se encuentra y cómo protegerlos en el futuro. Un poco esa sería el objetivo final, ¿no? Saber quién vive ahí para protegerlos mejor. En algunas entrevistas nos comentaban científicos que conocemos casi más del espacio que rodea el planeta que de las profundidades marinas. ¿Esto es verdad? Sí, a día de hoy el 90% del océano está por explorar. Entonces todavía nos queda muchísimo por ver y bueno, a saber las maravillas que podemos encontrar, la verdad. ¿Qué maravillas te has encontrado tú exactamente por ahí abajo? Pues a mí lo que me ha sorprendido mucho, sobre todo en estas últimas campañas, cuando en el Pacífico sudeste, en la cordillera de Salas y Gómez, es, por ejemplo, además de las especies, obviamente, que nunca habíamos visto, y eso que nosotros trabajamos en profundidad, es todo lo que son corales de profundidad de miles de años, campos de esponjas también de cientos de años, ¿no? Son ecosistemas que están ahí desde hace miles de años. Y son preciosos y no, la gente como no tiene tanta idea de que eso está ahí abajo y realmente o sea, el fondo del mar está lleno de vida y vida, no pequeños animales, vida bastante, grandes corales y grandes esponjas, peces, de todo. Es magnífico. El trabajo científico tiene esa doble tarea, ¿no? Por un lado, lo que es su labor en sí y por otro, comunicar lo que ha encontrado y darle valor a la sociedad. Sí, ese es un trabajo que ahora, en las últimas décadas, cada vez se hace más, ¿no? Que es intentar transmitir a la gente no solo lo que hay ahí, sino también por qué es importante protegerlos, por qué es importante explorar y descubrir cosas nuevas, conocer, un poco transmitirle a la gente la importancia, la urgencia, ¿no? Porque en un contexto de cambio climático, incluso en el fondo del océano, hay que tener esto en cuenta. Y sobre todo pues que la gente lo conozca y lo ame también, entre comillas, ¿no? Porque es la mejor manera que podemos obtener para proteger el fondo del mar, que la gente sepa lo que hay. De todas esas especies que has tenido ocasión de conocer, las nuevas y las no tan nuevas, ¿cuál ha sido la que más te ha impresionado particularmente por su belleza o por su poderío físico o por otra característica? Pues a mí una de las cosas que más me ha marcado fue, bueno, una vez en el Mediterráneo y hace muchos años que descubrí, justamente en este caso concreto sí que fui yo la que vi que era algo especial y era la primera vez que se grababa en vídeo una ascidia carnívora, que normalmente son unos animales que son como, parecen esponjas y en este caso ya parecía más una planta carnívora, entonces era como muy llamativo, ¿no? Y en estas últimas, claro, al ir tan profundo, eran, por ejemplo, un pez que se llama del género Chaunax, que parecen que estén hechos de ganchillo. Y entonces son muy preciosos y de color rojo muy intenso. Y no, es que cuando nos imaginamos el fondo del mar, nos imaginamos mucho estos animales muy terroríficos, con grandes dientes. Sí. Pero, sin embargo, hay especies que son muy como adorables también, ¿no? Como este pez. O, por ejemplo, el pulpo dumbo, que llaman el Dumbo octopus, con sus alitas, y no es bonito de ver también. ¿Os habéis encontrado mucha contaminación por ahí abajo, como hay por arriba? Sí. Sí. A ver, en este caso concreto, al ser una zona tan aislada, mucha menos, pero nos hemos encontrado. Y, de hecho, yo llevo 20 años haciendo campañas en profundidad y os puedo decir que yo nunca he ido a ningún sitio donde no hemos visto al menos algo de basura en el fondo. Basura humana. Sí, yo soy submarinista y doy fe que no bajo ahí a esas profundidades, pero doy fe de que hay veces te quedas alucinado, que parece un vertedero lo que te encuentras ahí abajo. Hay un tema también relacionado con los científicos y es un poco pues esa especie de escasa valoración que hay a menudo en España, ¿no? Dices, los científicos y tal, pero realmente ¿para qué sirven? Pero hay muchísimo trabajo y muchísimo rendimiento detrás de lo que vosotros hacéis. Y las condiciones económicas no siempre son las mejores, aunque en tu caso, por lo menos, sí llevas tiempo trabajando y además con estos reconocimientos como el que recibiste también la 11ª edición de los premios Mujeres a Seguir en la categoría de ciencia. ¿Qué llamamiento se podría hacer a las autoridades para que de verdad dediquen dinero a la ciencia, para que se interesen por promocionarla realmente? Porque hace falta en España.
Sí, la verdad es que es un tema que nosotros debatimos mucho y hablamos mucho de ello porque es verdad, y no solo es a nivel de España, es algo general. En España pues es donde estamos nosotros y realmente es un camino largo y dificultoso, ¿no? Es difícil. Yo creo que la mejor manera a día de hoy, porque realmente nuestro trabajo consiste desde tomar las muestras hasta llevar la información a los políticos. Tenemos varios escalones, pero tenemos científicos que directamente son los que pasan los informes a los políticos, a los tomadores de decisiones. Entonces, yo pienso personalmente, esto es opinión personal, pero creo que la mejor manera sería que la gente realmente empezase a darse cuenta de la importancia que tiene la ciencia, ¿no? Y que se le diese valor ya desde base, porque es la gente la que puede hacer presión. También que se conozcan este tipo de, ¿no?, las condiciones en las que tenemos. Y bueno, cuando la gente conoce más lo que hacemos y ve la importancia de todo esto, ¿no?, de proteger todas estas zonas, es cuando yo creo que esto es lo que puede hacer que los tomadores de decisiones, ¿no?, sean conscientes de nuestra importancia. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hacemos estas expediciones no son expediciones románticas, que las hacemos únicamente para encontrar animales nuevos. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en la dorsal de Salas y Gómez, porque esta zona es una zona de alta importancia económica, alta importancia ecológica y alta importancia cultural para la gente que vive en las islas de estos montes. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando en el marco del Tratado de Aguas Internacionales en reforzar el hecho de que esta zona sea protegida, sea considerada la primera área marina de aguas internacionales. Esto en diciembre se va a celebrar una COP, ¿no?, una comisión parte, y ahí es donde se decidirá qué áreas van a ser las primeras en ponerse en marcha. Entonces nosotros estamos viendo todo lo que hemos recogido, toda esta información en los últimos años. Vamos con ello a proponer que nuestra área de trabajo sea sea una de las primeras a ser protegida en aguas internacionales por este tratado. Quiero decir, no es puramente exploración, hay un interés científico, un interés por el bienestar de la gente que vive en las islas, a nivel económico también, porque esta gente vive de los recursos del mar, también hay zonas de pesquerías, hay zonas de recursos varios, entonces no es solo una idea romántica, y esto muchas veces la gente no lo sabe. Entonces no es explorar por explorar, exploramos porque hay un interés científico detrás. Y bueno, un poco esa sería la idea, ¿no? Pues vamos a ver si conseguís ese objetivo y seguimos llamando la atención precisamente por la importancia de vuestra labor. Muchas gracias, Elena Macho, por habernos acompañado. Muchas gracias. Hoy finalizamos nuestro programa en la Comunidad Valenciana y dentro de esa comunidad de la provincia de Alicante. Y dentro de Alicante, pues en nuestro pueblo bonito que toca esta semana, en Denia. Vámonos a Denia, la capital de la comarca de la Marina Alta. Su nombre deriva, todo parece indicarlo, de Diana, que es, como sabemos, el nombre de la diosa romana que los griegos llamaban Artemisa. Esto es interesante contarlo, entre otras cosas, por lo de la nave de la NASA, que va y que viene, por lo de Artemisa. Artemis 2, que Artemis 2, ni que Artemis 2, Artemisa 2. Esa nave que ha ido y ha vuelto en plan yo-yo a la luna. Bueno, pues Denia, vamos. Está a los pies del Mongó, que por cierto es parque natural desde 1987, junto al Cabo de San Antonio, donde hay restos arqueológicos de poblaciones iberas prerromanas, aunque las legiones llegaron, hicieron lo que siempre han hecho y al final solo quedaron las águilas de Roma. Es, además, Denia el municipio de España más exitoso desde el punto de vista turístico. Literalmente cuadruplica su población en verano, desde algo menos de 50.000 residentes que hay habituales a unos 200.000 más o menos. Quizá por ello sea una de las localidades con más fiestas de Europa. Y es que hay allí una costa de 20 kilómetros con playas por doquier, pero tiene también muchas cosas que ver más allá del entorno natural. Desde los antiguos astilleros del siglo XVI hasta la iglesia barroca de la Asunción, el ayuntamiento neoclásico y por supuesto el castillo de época musulmana. No te vayas de Denia sin probar sus famosas gambas rojas, sus cocas, su xuquet, la cazuela marinera, su yandeta, sus arroces, su pulpo seco y sus uvas pasas. Y bueno, para regar el postre, su buena mistela. Hoy Mangas Verdes, con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE, os habló Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!